Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo les va? Comenzamos Entrevistas, este programa donde abordamos distintas aristas del periodismo. El día de hoy nos abocaremos en el periodismo político rosarino. ¿Cómo estás, Bruna? Bienvenida. Muy bien, excelente, Seba. Muy contenta de estar acá y de poder hablar del periodismo rosarino, que por suerte en Rosario es muy rico y diverso. Y me gustaría traer a colación uno de los íconos del periodismo político en el país, el gran Rodolfo Walsh. Así es. Y porque traemos a este ícono emblemático de la República Argentina, porque hoy es necesario tener periodistas que cuestionen, que analicen y pregunten sin los intereses del poder. Exactamente, y trayéndolo a la actualidad de Rosario, podemos ver que los periodistas siguen su legado, que es tan necesario, hasta desde el Consejo Municipal, hasta hablando de los conflictos tanto del país como la provincia y la ciudad de Rosario. Así es, y esto trae el disparador del día de hoy. ¿Qué es el periodismo? ¿Cuál es el rol del periodismo político hoy? ¿Es solamente trabajar en la arena del político, del mundo político, o también es una especie de puente entre la sociedad y sus representantes? Exactamente, esa es la discusión. ¿Cuál es el rol del periodista? Interpretar, opinar, informar. Y por eso tenemos a compañeros que nos van a estar hablando, nos van a estar compartiendo su visión sobre este oficio que es tan necesario. Señoras y señores, esto es Entrevistas. Y el periodismo político, qué mejor analizarlo con profesionales que están en la temática. Constanza del Devio entrevistó a Fabio Montero. Mirá. Así es, Eva, muchísimas gracias. Y hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Fabio Montero, cronista parlamentario abocado al Consejo Municipal y reconocido docente del ISET 18 en las carreras de locución, periodismo y publicidad. Fabio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy agradecidos de tenerte hoy acá. Tenemos tengo una primera pregunta que hacerte respecto al periodismo político y es, ¿cuál crees que es la tarea más difícil del ejercicio? La tarea más difícil, entiendo yo, es la cercanía con los funcionarios. Eso es lo más complejo en la prensa política o la prensa parlamentaria, que es lo que yo hago. Es decir, esta cercanía con el funcionario, con el político, hace que a veces se pierda esa objetividad que uno tiene que tener en relación a los temas políticos. Entiendo que eso puede ser uno de los escollos más importantes a resolver y tiene que ver también con los años que uno viene desarrollando en la actividad y también los años que los políticos vienen desarrollando en la actividad. Entonces eso hace que esa relación sea bastante estrecha, cotidiana, y a veces eso impide esa distancia óptima que hay que tener para hablar de la prensa política. Adelantaste un poco las próximas preguntas que tenían que ver con cómo sostener la independencia de las fuentes en una ciudad donde podremos decir que todos se conocen entre todos, y un poco esto, cómo manejar el acercamiento con el político, que muchas veces se ve bastante íntimo, puede ser, y cómo sostener esa relación periodista, información hacia el público y el político. La fuente a veces no es difícil de preservar, porque incluso tenemos la posibilidad del secreto de nuestras fuentes. Por lo tanto, eso no sería un inconveniente. El inconveniente más importante no sería ese, porque en definitiva preservas la fuente, no das cuenta de la fuente, y hay mucha información de pasillos, que es la más jugosa. La del vecino. La que hay, donde sí hay fuentes, pero son fuentes que uno preserva, que no dice, porque además son comentarios, y es donde más se juega, yo diría, la información política. Realmente es ahí, ¿no? Porque cuando el político, el funcionario, para no llamarle el político, el funcionario, de alguna manera se prende un micrófono, se prende una cámara, actúa políticamente correcto. En los pasillos se percibe más la individualidad, ¿no? La persona, más que el candidato, más que el funcionario, más que el concejal, donde aparecen cosas que son jugosas, muy jugosas. Esa fuente es preservada. Bien. Esa fuente es reconocida y eso funciona así, de manera tácita. No es algo expreso, sino que es algo tácito, donde los periodistas y los funcionarios saben que eso queda en el pasillo y que nos sirven de insumo para nuestros análisis. Son insumos muy valiosos para el análisis, ¿sí? Pero esa fuente está preservada.
Lo que te decía anteriormente es esto de la cercanía con esa persona, a veces, no digo que impide, pero sí restringe la posibilidad de desarrollar algunas cosas con más amplitud o más de la que nosotros quisiéramos. ¿Condiciona un poco, vos decís? No sé si la palabra es condiciona, influye. Influye. ¿Mm? Bien. ¿Te preocupan que te categoricen como oficialista u opositor en tu ejercicio? Mira, ¿O me parece si que tenés esa... alguna estrategia Sí, para no caer en eso? hay estrategias. Nosotros tenemos que diferenciar la persona que es cronista parlamentario y hace crónicas parlamentarias del Consejo Municipal de Rosario y en ese marco de los concejales y las concejalas, de aquel que es prensa del concejal o de la concejala. Ese corre más riesgo. ¿Por qué? Porque queda identificado desde el punto de vista profesional con el sector para el cual él trabaja. Aún cuando hablamos de un trabajo profesional, porque en definitiva esa persona lo que está llevando adelante es un trabajo profesional. En algunos casos sí tiene que ver con la militancia política, pero no en todos. Es un periodista que trabaja haciéndole prensa a un concejal, como podría hacer prensa de una organización no gubernamental, como podría hacer prensa de una asociación civil o de lo que sea. Pero en la práctica, ese colega queda absolutamente identificado con la línea política para la cual está trabajando. Ahí sí hay un problema de quedar identificado. No para aquellos que de repente tenemos una cobertura más amplia, donde no estamos identificados con un sector político. Claro, y uno puede de esa manera manejarse mucho mejor y no quedar vinculado con determinado sector político, aunque por supuesto cada uno de nosotros pueda manifestar nuestro interés ideológico, ¿no? Pero no quedar involucrado en ese caso. Nombraste un poco la militancia. ¿Cuál es tu compromiso con el periodismo político? Mirá, a mí no me asusta la militancia en el periodismo político, ¿no? Digamos, uno trata, como no es el objetivo profesional más claro que yo percibo, no es una preocupación. Para aquel que quiera hacer militancia dentro de la prensa, yo no lo veo mal. Digo, de alguna manera nuestros posicionamientos ideológicos, aunque tratemos de, digamos, de posicionarlos como una cuestión objetiva, ¿no?, del periodismo, quedan de manifiesto muchas veces, ¿no? Pero aquel que realmente siente que tiene que militar profesionalmente, ya hablo de profesionalmente, es decir, como periodista, una línea política, siempre que quede identificado y que nuestros oyentes, nuestros lectores sepan para dónde juega esa mirada, no me parece mal. Pero cuando queda claro, distinto es cuando se viste de objetividad algo que es muy subjetivo. Ajá. Pero si queda de manifiesto y quedan claro la subjetividad de quien realiza esa tarea, como profesional y como militante, yo la verdad no lo veo mal. Está en auge medios digitales locales, el avance de la tecnología, de las redes sociales. ¿Notás que ha cambiado tu forma de informar sobre política o de cubrir esta rama? Lo que cambia son las maneras en que uno transmite el mensaje. Y es posible que en esa forma de transmitir el mensaje también haya una forma distinta de hacerlo. Ejemplo, la radio. La radio, donde el mensaje se transmite generalmente por voz o se transmitía por voz, un teléfono, una salida al aire con un teléfono desde el Consejo Municipal de Rosario. Hoy las radios ya han mutado para los streaming, o la radio que se ve, para no llamarle streaming, porque no todo es streaming, algunas son radios que se ven. Entonces ahí implica también un mayor compromiso si de lo que se trata es de sacar imágenes, porque ahí empieza a jugar también otra forma de expresar el mensaje que está vinculado con la imagen, ¿sí? Los gestos. Claro, Gestos que antes no eran preocupantes en una salida al aire por teléfono, ahora pasan a jugar un papel fundamental en la manera que uno transmite el mensaje. Claro, quizás fue de manera acumulativa, se sostiene el mensaje y se van sumando otros factores, otros condimentos
para modificar el modo de interpretar esa noticia que hoy tiene la sociedad. Tal vez no de interpretarlo, sino de canalizar a través del mensaje. Porque interpretarlo lo podés hacer de la misma manera, claro, cualquiera sea el canal, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, lo audiovisual le impone una posición al menos gestual distinta al trabajo profesional. Removamos un poco tu trayectoria. ¿Hubo alguna cobertura que te marcó o modificó tu forma de ejercer el periodismo? Tal vez no modificar la forma de ejercer el periodismo, pero sí de pensar los métodos para llevarlo adelante. Y esta transición tecnológica influye un poco en eso. Esa transición tecnológica que decíamos del audio al audio con video, influye también las maneras en que uno puede transmitir el mensaje, dar el mensaje. Y creo que tu pregunta apunta más a esto de la sensibilidad que puede haber producido alguna cobertura. En estos casos pueden ser fundamentalmente, al menos a mí me produce eso, las coberturas del 24M, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que significa también eso desde el punto de vista de las organizaciones que se movilizan. Y cómo, a mí lo que me impacta ahí es esa mezcla de pasado y presente, esa mezcla de dolor y alegría. En esas marchas se transforma el dolor en alegría. Y eso a mí me moviliza. Te moviliza. Y me parece bueno, me parece una forma, una mejor forma de enfrentar el dolor que produce los sucesos vinculados con el 24M. Interesante. Y pensando en tus inicios, ¿qué te hubiese gustado que te advirtieran sobre esta profesión antes de ejercerla? Mis inicios son como muchos inicios sin la escuela de por medio. Es decir, nosotros en aquella época, por lo general, nos iniciábamos haciendo. Íbamos a hacer. Íbamos en ese momento... El oficio. El oficio. El oficio. Auge de las FMs, muchas FMs, la mayoría ya no existe de ellas. Y eso significaba un lugar donde uno pudiera despuntar el vicio por ese momento, digamos, ¿no? Pero por supuesto con algo que ya llevaba como propio, que es la comunicación. Y después uno siente que te faltan recursos y que una escuela te viene bien para adquirir esos recursos que te faltan. Y entonces a partir de allí era iniciarnos en las escuelas, tanto en las escuelas de periodismo, en la universidad, etcétera, y adquirir esos conocimientos más teóricos o más específicos que no teníamos como idóneos, porque el idóneo hacía como podía y como aprendía y como se daban las circunstancias. Y a partir de allí la formación. Hoy eso se revierte por lo general, hoy es al revés, es decir, hoy por lo general el joven periodista, la joven periodista se forma en una escuela y posteriormente sale al campo profesional. En ese momento era distinto, era más el idóneo haciendo y en el marco de eso y cuando percibía las dificultades de algunas necesidades profesionales, empezaba las escuelas de periodismo. Muy bien. Voy a terminar con esto, y es que me gustaría que describas en 3 palabras el periodismo político local de hoy, actual. En general, y no el que yo hago, digamos. En general, ¿cómo lo ves? 3 palabras. Son muy poquitas, Ni 3 2 palabras. ni 4. Son muy poquitas. Diría, a ver, la digo por separado. Bueno. Lógico, aceptable y modesto. Bueno, ¿y eso aplica a tu ejercicio? En parte sí también. En parte sí también. Somos parte de un todo, al fin y al cabo. Somos parte de un todo. Gracias, Fabio Montero. Gracias y agradecemos a la gente de Empleados de Comercio por brindarnos el teatro para grabar este trabajo práctico de los estudiantes del ISET 18. Volvemos al piso. Y ahora vamos con Julián Luna, que nos trajo un informe sobre el periodismo político local. Lo vemos juntos. Gracias, Brune.
Déjenme decirles que el periodismo político ocupa un lugar muy importante en la vida pública de la ciudad de Rosario, desde sus intensos debates hasta las distintas voces que forman la agenda del día. En este informe nos vamos a apoyar con un referente del periodismo local. Hoy, con Sergio Rullier, vamos a analizar desde su experiencia cómo se informa el ciudadano rosarino, cómo se analiza, cómo se construye una mirada crítica en la política rosarina. Nos encontramos con Sergio Rullier, especialista en periodismo político y docente de la carrera de periodismo del Liceo 18. Sergio, gracias por venir. No, un gusto, un gusto. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es, ¿cómo ha cambiado el periodismo político a lo largo de los años, también con la intervención, el impacto que tiene con las redes sociales? Bueno, a ver, el periodismo en sí ha cambiado, sin lugar a dudas, con la innovación de las nuevas tecnologías, entre otras cuestiones, las redes sociales, se ha ido transformando, ¿sí? Lo que no debemos perder de vista es que uno hace periodismo, que trata de buscar respuestas, de interrogar al poder, de poder conseguir información, de interactuar con diferentes fuentes. Las redes sociales, sin lugar a dudas, vinieron a modificar el ecosistema, pero forman parte precisamente de ese ecosistema de lo que es la comunicación, donde también aparecen los medios. Sin lugar a dudas, las redes sociales le ha permitido al ciudadano intervenir en la conversación pública como un sujeto más, ¿sí? Como son el resto de los periodistas políticos o el resto de los periodistas o los medios en sí. Yo creo que uno no debe olvidarse de que indefectiblemente, si uno pone en la identidad de redes que es periodista, está en cierta manera haciendo trabajo periodístico, más allá de que pueda dar su opinión. Y hay un límite en lo que es la opinión del periodista, el que se especializa en eso, y una opinión personal. A ver, ¿cómo sería la pregunta? A la hora de dar informar una noticia y de desarrollarla, ¿se tiene que respetar un límite por una opinión profesional? A ver, una cosa es desarrollar una información, ¿sí? Contar, establecer diferentes puntos de vista, hacer una crónica, hacer una entrevista, preguntar. Eso es un costado. Después está la opinión, está el análisis y el punto de vista que uno tiene que tener en cuenta. Sin lugar a dudas, uno cuando le pone una impronta a su trabajo periodístico, también le impone una impronta personal. Pero una cosa es el trabajar la información, el análisis, y después la otra cosa es la opinión. ¿Y con qué desafíos se encuentra a la hora de dar una información? ¿Cómo puede mantener esa objetividad? Primero, que la objetividad no existe, ¿sí? Porque somos sujetos y estamos atravesados de nuestra historia y interactuamos con personas, con sujetos. Entonces, uno puede sí pretender hacer un trabajo lo menos subjetivo posible o tender a una objetividad que es la de contar los hechos como fueron, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y poder analizarlo a través del por qué y el para qué. Y el desafío de todos los días es el trabajo y la profesión que uno eligió. Ese es el desafío, ni más ni menos, de todos los días, de siempre tener la mejor información, ¿sí? De poder conseguir la mayor cantidad de fuentes, de contar más o diferentes hechos de lo que cuenta tu competencia. Ese es el desafío, claramente. Para alguien que empieza a formarse como periodista, ¿cuál es el consejo que le puedes dar a la hora de empezar a ejercer su profesión? No me gusta la palabra consejos. Sí, me gusta poder conversar y yo le diría a quien empiece que tiene que estudiar una carrera afín, que tiene que leer texto, libro, más allá de que hoy tenemos todas las herramientas o los asistentes como puede llegar a ser una inteligencia artificial. Tiene que leer, tiene que formarse, tiene que vivir experiencias. ¿Esto qué significa?
Si te interesa la política, lee de la política, participa en la política, anda a una sesión de un cuerpo legislativo, forma parte de un espacio político, forma parte de un espacio de formación, sin lugar a dudas, pero fundamentalmente estudiar y leer. ¿De qué manera ves que intervienen los medios de comunicación sobre el periodismo? Digamos, ¿puede sentirse a veces muy manipulada cierta información? A ver, los medios de comunicación, una de sus tareas es el trabajo periodístico. ¿Sí? Entonces, una de las tareas es hacer el trabajo periodístico. La mirada que puede llegar a tener editorial de un medio sobre los periodistas es un factor que forma parte de la relación cotidiana, diaria, ¿sí? Uno trabaja en un medio que tiene una mirada editorial sobre la realidad. No hay cosas que son abstractas. Sin lugar a dudas, todo medio de comunicación, ya sea público o privado, de un dueño o de otro, tienen una mirada editorial, claramente. Y el periodista puede llegar a tener una opinión diferente a ese medio. ¿Sí? Acá donde juegan son los otros grandes poderes. Los gobiernos, los ejecutivos, el judicial, el poder ciudadano, intervienen claramente sobre ese llamado cuarto poder. Y es la lógica de las presiones. En la medida en que un poder cede, interviene sobre la independencia del otro, es donde allí surgen los problemas. Bueno, no, esto ha sido todo. Gracias, Sergio, por la disponibilidad. Podemos mantenernos en contacto. Por supuesto, como siempre. Nos encontraremos en la próxima. En una ciudad donde hay tanta sobreinformación, donde hay discursos cruzados, la mirada de Sergio no solo nos ayuda a comprender las relaciones interpolíticas, sino que también nos ayuda a comprender los desafíos que atraviesa el periodismo político en una ciudad que nunca deja de hablar de política, como es Rosario. Y así llegamos al final de Entrevistas, este programa donde pude reflexionar, analizar conjunto con profesionales del periodismo a nivel rosarino. Estamos muy agradecidos de poder compartir este espacio para hablar del periodismo rosarino, tanto del presente como el futuro. Así es, ante que todo queremos agradecer al Sindicato de Empleados de Comercio que nos brindó este teatro para poder realizar este programa y también a todos ustedes que están del otro lado. Y también no olvidar mencionar que somos estudiantes de locución del segundo año del ICET 18, así que esto también es muy valioso para nosotros. Así es, muchas gracias a todos. Esto fue Entrevistas.